Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy, siguiendo con los videos sobre el curso de aprender a montar llantas, lo que vamos a hacer hoy es a reconocer el tamaño de la manzana del rin, ¿sí? Para conocer esta parte sobre si un rin es en este caso un rin 4 pernos es manzana 100 o manzana 110, ¿sí? Entonces este pues es muy sencillo de hacer. Todo lo que vamos a hacer es tomar un metro, ¿sí? Y vamos a medir desde la mitad, aquí vamos a mostrarlo bien, desde la mitad, ¿sí? Calculando donde quedaría el centro del perno hasta la mitad del otro lado. Bien, aquí. Entonces vamos a medirlo ahí, exacto, y nos da exactamente, ahí, aquí, eso, así es mejor. Nos da exactamente 11 centímetros o 110 milímetros, ¿sí? Entonces quiere decir que este rin es manzana 110, ¿sí? Este rin es de un vehículo Spark, ¿sí? La diferencia ya va en el modelo, es en el bocín, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un Mazda 323 tiene, o un vehículo Swift tiene manzana 110, pero ya el modelo del vehículo es el que marca el tamaño del bocín. Por ejemplo, el Spark pues tiene un bocín bastante grande, ya un Mazda, un Swift, dependiendo del modelo, ya el bocín es mucho más pequeño, pero el bocín es una cosa y la manzana, que es esta que está aquí, es otra. Entonces esta manzana es 110, para que nos quede claro eso y tengamos un conocimiento completo sobre este tipo de cosas y de cómo saber qué tipo de manzana utiliza cada rin. Bien, entonces ahora tenemos otro rin y pues vamos a medir para saber qué tipo de manzana es, ¿sí? Porque ya medimos uno 110, ¿sí? Y la diferencia es que pues la distancia entre los pernos es de 110 milímetros u 11 centímetros. Entonces vamos a ver, tomamos la misma medida desde la mitad y este nos marca 10 centímetros o 100 milímetros, ¿sí? Entonces este rin es manzana 100, ¿sí? Recuerde que esto se mide en milímetros, entonces es manzana 100 milímetros, para que nos quede, ya sabemos eso claro. Y pues perdón, este es otro tipo de manzana que ya se usa para otro vehículo. Si tratáramos de colocarle este rin a un vehículo que utiliza manzana 110, obviamente no le quedaría bueno, no le serviría bien. Y viceversa, si tratáramos de colocarle un rin manzana 110 a uno que es manzana 100, tampoco le quedaría bueno, ¿sí? Entonces, para que entendamos que porque un rin sea 4 pernos no significa que le sirva a todos los vehículos, ¿sí? Entonces, para que tengan esto en cuenta y no vayan a cometer ese tipo de errores, y también para que aumente el conocimiento sobre este tipo de cosas. Bien, entonces teniendo esto claro, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces ahora el anchor del rin, vamos a medir ahora el anchor del rin. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es medir el anchor del rin. Entonces vamos a mirar aquí
Y aquí el anchor del rin siempre se maneja es en pulgadas. Entonces nuestro rin es de 6.1 pulgadas de ancho. Bien, 6.1 pulgadas de ancho, ya, un rin de 6 pulgadas de ancho, ¿sí? Lo que lo convierte en un rin angosto. Bien, entonces otra cosa que vamos a medir para que lo tengamos en cuenta es cómo sabemos si un rin, o sea, qué número es el rin. Si un rin es 13, si un rin es 14, 15, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer ahí. Entonces lo que vamos a hacer es medir y calcular desde dónde queda la pestaña del caucho. Bien, entonces digamos que la orilla de la pestaña del caucho queda aquí. Entonces voy a medir guiándome por los pernos. Aquí, pues ahí que en la orillita queda la pestaña de la llanta. Bien, entonces mido bien y aquí nos tiene que dar igual. Y esto es un rin número 13, ¿sí? Entonces ahí medimos que esto es un rin 13, ¿sí? Entonces ya sabemos que este rin 13 es manzana 100 y es de 6 pulgadas de ancho. Bien, entonces ahora lo medimos también por la parte de atrás para que no haya ningún tipo de duda. Entonces ahí ya está, mira, lo medimos de ahí, desde donde queda la pestaña sentada, y lo mismo, 13 pulgadas, lo que significa que sí, esto es un rin número 13 para llanta 13. Y entonces, tomando este ejemplo, ya ven la manera de cómo saber qué tipo de rin, de qué tipo de rin están tratando, qué tipo de manzana, qué tipo de anchor, qué tipo de llanta le puede servir, ¿sí? Recuerde que en las llantas está marcado para qué tipo de rin y qué tipo, qué tanto soportan. Bien, entonces si tienen un rin y no saben qué número es, bueno, entonces esta es la manera. Simplemente lo medimos desde aquí. Aquí miren, quiero que vean bien, lo medimos desde ahí. Ahí le tengo marcada una línea. Ahí es donde queda la pestaña de la llanta. Y aquí está terminada la línea. Ahí está, 13 pulgadas. Entonces, espero les haya gustado el video. Si les gustó, dale like, compártelo. Me ayudaría muchísimo si se suscríbanse. Bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estaremos pendientes para responderla. Bien, sonríanle a la vida y sean felices.